Hola a todos, bienvenidos a La Cúpula. Siguiente episodio con el mismo outfit. No me comenten, por favor, ya se van a acabar estos episodios, queda uno más. Perdón. Creo que de una manera similar a el episodio de hace 2 semanas de Riker Web, en este episodio vamos a conversar de una historia que termina en un final feliz, pero es complejo decir eso cuando lo que ocurre en el caso es algo igual trágico porque es traumático y sí tiene consecuencias negativas. En este caso más que en el otro, creo yo, pero al menos la víctima logra escapar de su victimario y continúa haciendo su vida. Así que en ese sentido, si les gusta ese tipo de historias donde la persona sobrevive y el caso es más sobre cómo sobrevive la persona, este es uno de esos casos. Hoy vamos a hablar del caso de Mary Vincent, una joven que vivió el horror más inimaginable que puedan pensar, pero con su fuerza luchó para sobrevivir. Un caso que nos recuerda la capacidad humana para resistir, incluso cuando las circunstancias parecen ser insuperables. Así que entremos en la historia de valentía y supervivencia que es el caso de Mary Vincent. Pero antes, no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes si es que están viendo en YouTube. Y bueno, si escuchan en Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast, también pueden suscribirse a La Cúpula. Vamos con el caso. Era el 29 de septiembre de 1978. Mary Vincent, una chica de 15 años, vivía en una ciudad cercana a San Francisco, California. En sus primeros años, Mary tuvo una vida relativamente tranquila, aunque marcada por tensiones familiares. Su familia vivía en El Sobrante, un pequeño vecindario en el condado de Contra Costa, al noroeste de San Francisco. Aunque El Sobrante no era una ciudad de gran notoriedad, estaba cerca de esta gran urbe que era San Francisco, lleno de contrastes y en pleno auge de la contracultura de la época. O sea, San Francisco en esos años era conocida por ser un epicentro de movimientos culturales, sociales y artísticos, la explosión del movimiento hippie, las protestas contra la guerra de Vietnam, y en ese contexto El Sobrante era un lugar mucho más tranquilo. En el hogar de Mary, los problemas familiares se habían intensificado los últimos años. El padre de Mary, Ron Vincent, había luchado con problemas de abuso de sustancias y creaba un ambiente inestable en casa, y esto comenzó a afectar profundamente el bienestar de Mary mientras crecía. Los problemas en casa fueron una constante. Mi padre bebía mucho y eso hacía que todo fuera aún más difícil de sobrellevar. No quería estar ahí, sentía que necesitaba escapar, decía Mary Vincent años después de la tragedia. Bueno, las tensiones familiares fueron empeorando y Mary, buscando encontrar algo de paz, se sentía un poco aislada. Y a sus 15 años, una fuga parecía ser la única opción para liberarse de esos sentimientos de depresión y ansiedad que estaba experimentando. Y este deseo de salir de un ambiente tóxico la llevó a tomar esta decisión bien impulsiva y drástica. No hubo un evento, al menos que se sepa, un evento específico que detonó todo esto, pero Mary Vincent decide escapar de casa. Mary toma un autobús hacia el sur, sin mucha planificación, pero pensando que de alguna forma iba a encontrar su propio camino. Llegó al sur de California, específicamente hacia el condado de Los Ángeles, una ciudad que ella veía como un lugar lleno de posibilidades, como muchos también. Y a pesar de la incertidumbre, ella sentía que cualquier lugar era mejor que su hogar. En un comienzo el viaje fue tranquilo. Viajar sola lejos de su familia le dio a Mary una sensación de libertad y paz. Ella miraba el paisaje mientras el autobús recorría kilómetros y kilómetros y conversaba a veces con algunos viajeros de los autobuses, pero la mayoría del tiempo prefería estar en silencio consigo misma. La idea de ir hacia el sur no era solo una búsqueda de libertad, sino también una necesidad de encontrarse a sí misma. Era extraño, pero liberador. Estaba sola, sin nadie que me dijera qué hacer, pero al mismo tiempo sentía una gran incertidumbre. Sabía que estaba corriendo riesgos, pero no sabía qué más hacer. Solo quería escapar. Dice Mary en retrospectiva. La idea de ir hacia el sur no era solamente buscar libertad, sino esta necesidad de encontrarse a sí misma. El viaje siguió su curso sin mayor complicaciones hasta que, al llegar a un punto intermedio, en la estación de autobuses Lodi, California, su camino se cruza con el de Lawrence Singleton, un hombre que cambiaría su vida para siempre.
Él era un hombre de 50 años con un aspecto inofensivo que se acercó a hablarle a Mary mientras ella esperaba en una estación. Él se presentó como alguien amistoso y ofreció un viaje compartido hacia su destino. Singleton era un hombre que a simple vista parecía muy confiable, aunque un hombre de 50 años hablándole a una niña de 15 años de esta manera sabemos que es una red flag, pero probablemente en esta década no tanto como hoy. No que no sea tanto una red flag, sino que no se identificaba tanto como una, a eso me refiero. Bueno, Singleton ofrece a Mary darle un aventón hacia el sur, diciéndole que él también iba a la misma zona, pero obviamente hace esto con un propósito muy oscuro del que Mary no tenía idea. Parecía inofensivo y no tenía razones para dudar de él en ese momento. Era solo un hombre más tratando de ser amable. Me ofreció un aventón y yo pensé que al menos no estaría sola en el camino, dijo Mary. Esta decisión inocente terminó siendo la decisión más peligrosa de su vida, ya que sin saberlo, Mary se subió al auto de un hombre con un aterrador y misterioso pasado, anteriormente condenado por agresiones y un hombre con una mente muy perturbada. A medida que avanzaban por la carretera, Lawrence Singleton, este hombre, comienza a mostrarle a Mary su verdadera forma de ser. Durante el viaje cada vez se mostraba más manipulador y persuasivo. Al principio parecía un hombre amigable, pero pronto comenzó a hacerle comentarios extraños y a tomar cada vez un control más dominante sobre Mary. Ella, sin embargo, se encontraba atrapada en este auto sin saber cómo pedir ayuda o escapar. Empezó a hablar de cosas raras, pero no me sentí realmente amenazada hasta que me dijo que íbamos a parar en un lugar apartado. Ahí su actitud cambió por completo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había cometido un grave error, dijo Mary Vincent. El 29 de septiembre de 1978, Mary Vincent es secuestrada por Lawrence Singleton. Este viaje, que comienza como una escapatoria y una forma de encontrarse a sí misma, se convirtió rápidamente no solo en una pesadilla, sino que en una historia de supervivencia. Singleton lleva a Mary a un lugar desierto de Lodi, California, y rápidamente sus intenciones se hacen claras de la forma más brutal posible. En cierto punto, Mary intentó contener la calma pensando que quizás estaba exagerando, pero es cuando Lawrence detiene el auto en una zona muy aislada que se da cuenta que está ya en graves problemas. Todo pasó muy rápido. Él dijo que íbamos a dar un paseo por el campo. No me dijo nada malo, pero cuando se detuvo y me pidió que saliera del coche, sentí algo en el estómago, una sensación que no podía ignorar. Lawrence atacó a Mary físicamente, emocionalmente y también sexualmente. Mary intentó defenderse, pero no pudo, dada la diferencia de tamaños y fuerzas entre los dos, y el ataque de Lawrence no paraba. Era una violencia inmesurable con la que atacó a Mary. Lawrence atacó a Mary de una manera tan brutal que incluso después de todo, cortó sus extremidades y Lawrence la dio por muerta y la dejó. Mary estaba atrapada, herida y ya pensando que era imposible salvarse. Pero lo que ella no pensaba es que dentro de ella había una fuerza más grande que le iba a sacar de esto, que muchos en estos contextos extremos mencionan, y es el instinto de supervivencia. Estaba en shock. Sabía que no podía respirar, que todo me dolía, pero algo dentro de mí me decía que si no hacía algo, moría ahí mismo. No podía dejar que él ganara. Con una fuerza enorme y con ganas de sobrevivir, Mary comienza a arrastrarse. Imagínense el dolor de las heridas. Había sido amputada, agredida sexualmente, físicamente, y logra arrastrarse como puede. Ella sabía que si se quedaba en el mismo lugar, las posibilidades de sobrevivir bajaban y nadie la iba simplemente a encontrar ahí. Y así es como Mary Vincent logra arrastrarse hacia la carretera. Ella sabía que su única oportunidad era que alguien la viera y finalmente un auto la ve a lo lejos. Me arrastraba por el suelo, el dolor era insoportable, sentía como si mi cuerpo no fuera mío, como si no pudiera controlarlo, pero sabía que si no hacía algo, moriría ahí. Cada movimiento era una lucha contra el agotamiento, contra el dolor, pero el pensamiento de que aún podría escapar me mantenía viva. Ya cuando vi al auto acercándose, pensé que era mi única oportunidad. Si no hacía nada, moriría ahí. Pero si hacía algo, tenía una pequeña posibilidad de sobrevivir. El conductor de este vehículo se detuvo y rápidamente ayudó a Mary. En ese momento estaba tan debilitada que apenas podía hablar, pero logró dar información suficiente como para alertar a la policía. Fue llevada al hospital, donde recibió tratamiento por sus heridas y donde también su brazo fue amputado. Y después de esto, la fuerza de Mary no se acababa aquí, porque ella quería seguir luchando ahora por encontrar justicia y que Lawrence quedara tras las rejas.
Bueno, después de ser rescatada, Mary Vincent pasó mucho tiempo en tratamientos psicológicos y también físicos, pero su nueva búsqueda era la justicia. Mary jugó un papel crucial en la identificación de Lawrence Singleton. Su testimonio fue fundamental para encontrarlo. Primero dio una descripción muy detallada de él a la policía. Con una muy buena memoria describió su apariencia física, su comportamiento y el auto en el que la había secuestrado. También Mary reconoció la voz de Lawrence en el proceso judicial, confirmando también que era él. Mary también tenía la evidencia física de todas las agresiones, incluida la agresión sexual que recibió. Y también no solamente Mary fue capaz de dar una muy detallada descripción de cómo fue el ataque, sino que también lo fue a hacer directamente al juicio, frente al jurado y frente a él. El juicio contra Lawrence fue muy importante, ya que la noticia se había expandido rápidamente, y la fiscalía presentó pruebas muy contundentes en contra de Lawrence, y también estaba presente, como les decía, Mary con su relato. Recuerdo estar en el tribunal mirando a los ojos de ese hombre. Me sentía aterrada, pero al mismo tiempo sabía que tenía que hacerlo. Él me había robado mucho, pero no iba a dejar que también me quitara mi voz. Y también durante el juicio, Lawrence Singleton mostró muy poco remordimiento, a pesar de que la defensa intentaba minimizar el acto de Lawrence, citando que tenía problemas de salud mental. Las pruebas de la fiscalía eran muy grandes. El jurado lo encuentra culpable de secuestro, agresión sexual e intento de homicidio. Bueno, el veredicto fue una victoria, pero primero Lawrence es sentenciado a 14 años de prisión, pero solamente fue por 8 años. Después de 8 años es liberado ante muchas críticas de la gente. Es en 1987 que Lawrence es puesto en libertad condicional. Esta liberación de Lawrence podría haber significado un punto de inflexión muy grande en la vida de Mary, porque luego de haber pasado por todo este evento tan traumático, lo importante para ella era luchar para que él estuviera tras las rejas, pero saber que simplemente fue liberado a los 8 años la debe haber hecho sentir como tan desprotegida, porque ni siquiera el sistema judicial, el Estado, nadie se preocupa de protegerla a ella. Sin embargo, Mary decide seguir adelante con su vida. Mary se recuperó físicamente, psicológicamente, eventualmente tuvo prótesis con las que pudo seguir teniendo una vida mucho más normal, y en 1980, 2 años después del ataque, se le instala este brazalete biónico o esta prótesis en el brazo. Y en cuanto a costos, la comunidad y muchas personas se juntaron para recaudar fondos y costearle estas cirugías a Mary. Mary se convirtió en una defensora de las víctimas de violencia y comenzó a hablar públicamente sobre su experiencia. Nunca volveré a ser la misma persona, pero eso no significa que mi vida haya terminado. Encontré una nueva manera de vivir, de hablar por los demás. Si puedo ayudar a alguien más a salir de la oscuridad, entonces mi dolor tiene sentido. Bueno, luego de la liberación, Lawrence Singleton no cometió más delitos violentos de los que se sepa, pero vivió bajo vigilancia durante un tiempo. Vivió en varias ciudades y pese a que tenía una historia de ser rechazado en público cuando era reconocido, logró tener una vida relativamente normal. Bueno, finalmente Lawrence Singleton fallece el 19 de enero del 2001 a los 74 años y su muerte se debió a un cáncer de colon. Estaba viviendo en Florida específicamente cuando fallece. Bueno, hoy Mary Vincent sigue siendo un símbolo de supervivencia. Su proceso de sanación ha sido claramente largo, pero ha transformado su sufrimiento en un mensaje de lucha y supervivencia. Bueno, Mary formó una familia, se casó y tuvo 2 hijos y ha intentado llevar una vida lo más normal posible durante todos estos años. Hoy es madre, abuela y también logró transformar su dolor en algo creativo y conmovedor y empoderador, ya que a lo largo de su vida Mary Vincent ha creado una carrera en el arte. Ha sido profesora también, especializándose en pintura y dibujo, canalizó sus sentimientos y sus traumas. Ella siente que esta carrera artística le permitió reconstruir su identidad también y sanar. Este episodio es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, con ese instinto de supervivencia, uno puede prevalecer. Y con esto, Mary Vincent sigue siendo un ejemplo enorme para todos nosotros sobre este coraje del que es capaz el humano. Y un recordatorio de por qué luchamos contra la violencia de género. Muchas gracias por ver este episodio de La Cúpula o escuchar este episodio de La Cúpula. Les recuerdo nuevamente que si lo están viendo en YouTube, no olviden estar suscritos, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan episodio nuevo todos los viernes. Comentar, like, compartir, todo eso lo ayuda mucho a mi canal. Y si lo están escuchando en sus plataformas de podcast, también pueden suscribirse al programa ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.